Y vamos a ir a Juan capítulo 12, Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 24. Evangelio de Juan 12, 24. Y luego vamos a ir a Juan 20, 8 y 9. Esos son los dos pasajes. Juan 12, 24 y después vamos a ir a Juan 20, versículos 8 y 9. Y dice la palabra del Señor en Juan 12, 24. Estas son palabras de Jesús. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lo voy a volver a leer. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Quiero que lo volvamos a leer una tercera vez, pero esta vez acompáñeme por favor en voz alta a leerlo. Juan 12, 24, 1, 2 y 3. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y en Juan 20, versículos 8 y 9 dice la palabra del Señor: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Dice: y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. Amén. La palabra que quiero compartirle por los próximos minutos se titula: esto termina en resurrección. Alguien dígalo conmigo en voz alta, por favor. Esto termina en resurrección. Dígaselo a la persona que está sentada a su lado, si hay alguien ahí. Dígale: esto termina en resurrección. Estamos hablando acerca de la persona de Jesús. Hemos venido ya por varios domingos, todo lo que fue julio y todo lo que será agosto, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso usted se da cuenta que es la temática que estamos repitiendo una y otra vez. Por eso lo hacemos al inicio del culto, le preguntamos a las personas quién es Jesús para ellos. Por eso todos los mensajes, tanto los domingos como los viernes, han girado en torno a la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a ver un aspecto de la naturaleza también del Señor, y es la resurrección. La resurrección es muy importante en estos tiempos, sobre todo, que entendamos la resurrección. Cuando estamos saliendo de una pandemia, cuando estamos atravesando momentos de mucha crisis, pero sobre todo de mucha mortandad, personas están muriendo cada día, y sé que muchos de los que estamos aquí hemos perdido seres queridos en esta pandemia. Quizás otros no los han perdido por el COVID, pero por alguna otra situación. Y como creyentes necesitamos entender que en Dios el fin siempre será resurrección. Lo voy a volver a repetir. Necesitamos hoy entender por el Espíritu que en Dios el fin nunca será la muerte, el fin siempre será resurrección. ¿Cuántos lo creen? Amén. En el pasaje de Juan 12, versículo 24, Jesús está a punto de enfrentar los días más difíciles, los días de su traición, los días de su crucifixión, y posteriormente sabemos que viene la resurrección. Pero cuando Jesús dice estas palabras: de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y aquí es donde viene la resurrección. Dice: pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús lo dijo porque Él sabía que iba a enfrentar la muerte. De hecho, ese pasaje está en el contexto de unos hombres griegos que suben a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y quieren verse con Jesús, y le piden a Felipe, le dicen: Felipe, que era uno de los discípulos del Señor,
le dicen: queremos ver al maestro. Felipe va y le dice al otro discípulo Andrés, le dice: aquí hay una gente gentil, unos griegos que quieren venir a saludar al Señor. Y el Señor no se ve con ellos, sino que el Señor responde diciendo en el verso 23: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En otras palabras, Jesús sabía que lo que le esperaba era la muerte. Y ahí declara este versículo tan asombroso que contiene tanta revelación. Vuelvo y lo leo. Juan 12:24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el versículo 25 complementa diciendo: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿De qué está hablando el Señor? De su muerte y su resurrección. Él sabía que la muerte era lo que iba a tener que enfrentar, pero al mismo tiempo sabía que después de morir vendría la resurrección. Y por lo tanto, la idea principal que hoy el Señor quiere dejar en nuestros corazones, y va a salir allí en la pantalla, es la siguiente: la resurrección es más que un evento. Si usted lo puede escribir en algún lado, le invito a que lo haga. La resurrección es más que un evento. Es una persona que a la vez nos cambia la forma de ver la vida. No sé si podemos poner esa diapositiva, porfa. La resurrección es más que un evento. Es una persona que a la vez nos cambia la forma de ver la vida. ¿Y cómo se llama esa persona? Esa persona se llama nuestro Señor Jesús. Entonces, la resurrección no fue algo solamente que ocurrió hace 2000 años, sino que Jesús es la resurrección. Él le dice a Marta y a María en Juan 11, cuando llegó a la tumba de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no solo es una persona, no solo tenemos que irnos hoy de este culto sabiendo que sí, la resurrección es el Señor Jesucristo, sino que tenemos que ir más profundo a entender que si de verdad creemos en el Señor Jesucristo, entonces la resurrección tiene que afectar la manera como vemos la vida. No podemos ver la vida solo a través de los ojos de nuestra humanidad. Tenemos que ver la vida a través de los ojos de la resurrección. Por eso hoy yo quiero sugerirle a cada uno de los que me está escuchando que más que un evento, la resurrección se convierte en el que cree en Jesucristo. La resurrección se convierte en una manera de pensar. Se convierte en una manera de procesar las cosas que nos ocurren. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude hoy a entender que cuando creemos en Jesús como la resurrección y la vida, eso impacta nuestra perspectiva. Eso cambia la manera como vemos las crisis. Eso cambia la manera como vemos las pérdidas. Lo tiene que cambiar. Si no lo cambia, entonces nuestra fe no es genuina. Porque como vamos a ver más adelante en primera carta a los Corintios, Pablo dice: si Cristo no resucitó de los muertos, si la resurrección no ocurrió, entonces nuestra esperanza y nuestra fe es vana. Significa es inútil. Significa no tiene sentido creer en Jesús si Él no resucitó. Pero como Él resucitó, entonces nuestra fe tiene poder para mover montañas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver cuál es el poder que se manifiesta en la resurrección. Hay 3 poderes. Número 1, cuando Jesús resucitó de los muertos, el primer poder que se manifestó en Él, y es el primer poder que Dios quiere manifestar en ti, se llama el poder de la palabra escrita. El día que Jesús resucitó y venció a la muerte, se manifestó el poder de la palabra escrita. Mira lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 3, en la Nueva Versión Internacional. Primera a los Corintios 15:3 dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado
y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Isaías capítulo 40 versículo 8, también en la Nueva Versión Internacional, dice la palabra de Dios: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 55:11, en la Nueva Versión Internacional también, Isaías 55:11 declara, y Dios dice: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá todos mis propósitos. Y por último, Hechos capítulo 2 versículo 23 al 24, dice la palabra del Señor: este fue entregado, hablando de Jesús, dice: Jesús fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Aquí viene: porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Por qué era imposible que Jesús se quedara muerto y enterrado en esa tumba? Porque en la palabra ya estaba escrito que Él resucitaría. Claro que sí, démosle un aplauso al Señor. Es el poder de la palabra escrita. Esta palabra que tú y yo leemos a diario, cuando hacemos nuestro devocional, ella es viva y eficaz y tiene poder de resurrección. Por eso la resurrección no fue solo lo que ocurrió aquel domingo de primicias, cuando Jesús resucitó. La resurrección es un poder que Dios sigue manifestando hasta el día de hoy, porque Jesús es la resurrección. El segundo poder que se manifestó cuando Jesús resucitó es el poder del Espíritu Santo. No solo el poder de la palabra, también el poder del Espíritu. Romanos 8:11. Mira lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. En Efesios 1 versículo 13 dice la palabra del Señor: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y el versículo 19 dice, versículo 18 de Efesios 1 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Aquí viene, esta es la oración de Pablo por nosotros. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. La razón por la cual Jesús tiene un nombre que es superior a cualquier nombre humano, es superior a cualquier nombre de un ser humano o de una institución humana o de un sistema humano. El nombre de nuestro Señor está por encima, y la razón por la cual eso es así es porque venció la muerte y resucitó como nunca nadie lo había hecho. ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque la palabra ya estaba escrita y porque el Espíritu Santo vino sobre él, y el mismo Espíritu vive en ti y vive en mí. Amén. Amén. Y Pablo le dice a los efesios: mi oración por ustedes es que les sean iluminados los ojos del corazón. ¿Y para qué
pide el apóstol Pablo que se nos iluminen nuestros ojos. Dice, para que puedan entender la incomparable grandeza del poder en el que creemos. El mismo poder con el que el Padre resucitó a Jesús ahora está en nosotros. Y número 3, el tercer poder que se manifestó en la resurrección de Jesús fue el poder del nombre. Diga conmigo, el poder del nombre. Juan capítulo 11 versículo 21. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo: no solo allá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, resurrección no es solo algo que Dios hace. Resurrección es la esencia del carácter de Dios. El carácter de Dios es siempre dar vida. El nombre de Jesús es la resurrección. Entonces, cuando Él resucitó, se manifestó el poder de la palabra escrita, se manifestó el poder del Espíritu Santo y se manifestó el poder del nombre. Él era la resurrección, Él es la resurrección y Él siempre será la resurrección. Es su nombre, es su identidad. No es solo lo que Él hace, es lo que Él es, porque Él es vida y vida eterna. Pero listo, ya te di la parte teológica, ya te di los componentes de lo que ocurrió cuando Jesús resucita. ¿Qué fue lo que lo resucitó a Él? El poder de la palabra, el poder del Espíritu y el poder de su propia identidad, del nombre que tiene. Pero y entonces, Juan Pablo, ¿cómo me afecta eso a mí hoy? ¿Cómo me afecta el que el Señor Jesucristo sea la resurrección y que yo crea en Él? ¿Cómo me afecta eso en mi perspectiva? Te dije al inicio que la resurrección no es solo un evento, es una persona que nos cambia la manera de ver la vida. Perspectiva. Y por los próximos minutos te quiero hablar de la perspectiva en el proceso. Todos los que hemos pasado procesos en Dios necesitamos tener esta perspectiva. Todo lo que tú estás viviendo en tu hogar, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu vocación, en tu llamado y en tu ministerio, necesita tener esta perspectiva. Todo lo que hagas, hazlo con la perspectiva de la resurrección. No podemos seguir viviendo la vida llenos de miedos y temores por tener la perspectiva equivocada. Y muchos creyentes en épocas como estas que el mundo atraviesa se llenan de miedo y se llenan de temor porque no han entendido quizás que la resurrección no es solo algo que Jesús hizo hace 2000 años, sino que es una perspectiva. Cuando yo creo en la resurrección, cuando yo creo en Jesucristo como vida eterna, eso me cambia la manera de ver la vida y lo vamos a ver. La Biblia dice en Juan capítulo 12, versículos antes de que Jesús dijera: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ocurrió algo impresionante en la casa de Lázaro. Eso está en Juan 12, versículo 3. Dice la palabra del Señor: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y entonces dice la Biblia que Judas empezó a quejarse de lo que estaba pasando y empezó a criticarla. Y Jesús en el versículo 7 respondió: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado este perfume. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús honra a María porque ella hizo algo que nadie se esperaba, y es que
sacó el perfume más costoso, lo derramó sobre los pies de Jesús, enjugó sus pies con sus cabellos, y cuando la fueron a criticar, Jesús dijo: ella me está preparando para mi muerte. María. Y entonces, cuando vas a Marcos capítulo 16, encuentras un detalle asombroso. Marcos 16, el día que Jesús resucita. Mira lo que dice el versículo 9, Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Por qué estoy hablando de María? Porque quiero que entiendas lo siguiente. El primero en experimentar resurrección siempre será el primero en aceptar la muerte. Porque para que haya resurrección, primero tiene que haber muerte. Si no hay muerte, no hay resurrección. Y María fue la primera en aceptar la muerte de Jesús. Lo ungió para su sepultura. Y Jesús dice: no se metan con ella, porque ella me está preparando para mi muerte. Y la que lo preparó para la muerte, casualmente, fue la primera que lo vio resucitado. Pero no es casualidad. Es un principio de la palabra que hoy Dios quiere que entendamos. En todo proceso que Dios nos deja vivir, tendremos que enfrentar muertes. Y no estoy hablando necesariamente de muertes físicas. Estoy hablando de procesos dolorosos de separación, procesos dolorosos de dejar algo que nos cuesta, procesos dolorosos donde algo que valía mucho para nosotros se muere y se entierra. Es un fracaso, es algo que trae dolor, es algo que te sacude porque no lo estabas esperando. Es la muerte de algo que anhelabas. Y es la muerte la que abre la puerta a la resurrección. Por eso, sin muerte no hay resurrección. Y si yo creo en la resurrección, entonces cuando Dios me haga atravesar procesos que me requieren morir, tengo que morir. Tengo que soltar. Tengo que desprenderme. No me puedo seguir aferrando. Por eso, volvemos a Juan capítulo 12. Cuando Jesús declara: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, dice. Y el que ama su vida la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y no está hablando que hay que odiarnos a nosotros mismos. No está hablando que hay que odiar a nuestros familiares. No, lo que está hablando es que si llega el momento de escoger entre mi vida y mi salvación, escojo mi salvación. Y si tengo que morir a cosas, a relaciones, a personas, a trabajos, por mi salvación, por creer en Cristo, escojo a Cristo. Y aunque muera a eso, ganaré la vida eterna. Todo proceso de resurrección es primero golpeado por una muerte. Y María Magdalena lo vivió. Fue la primera que lo preparó para su muerte y fue la primera que lo vio resucitado. Porque entre uno más rápido muera, más rápido se prepara para la resurrección de Dios. Y repito, no estoy hablando de que usted salga a matar a un ser querido, o que si tiene un ser querido batallando en UCI diga: déjalo que se muera. No. Estoy hablando de procesos en la vida que requieren de una muerte emocional, de una muerte de orgullo, de una muerte donde soy humillado o soy maltratado y muero. O me hacen injusticia y muero. O ocurren cosas con las que no estoy de acuerdo, pero aún así mi opinión no es tenida en cuenta y muero. Los procesos de Dios siempre nos llevarán a morir a lo que más amamos. Es una realidad.
todo proceso de Dios requiere una muerte. ¿Por qué? Porque todo proceso de Dios terminará en resurrección. Pero para que haya resurrección, tiene que haber una muerte. Porque nunca conoceremos al que es la resurrección y la vida si primero no morimos. Entonces la perspectiva, escúchame muy bien, lo que yo estoy tratando de decirte, la perspectiva que tú y yo tenemos que tener cuando enfrentamos procesos dolorosos en la vida es: si Dios me está pidiendo que yo muera a esto que tanto atesoro, lo voy a hacer, porque sé que el fin nunca será la muerte, siempre será la resurrección. No sé si me estoy explicando. Hay personas que hacen sus desiertos más largos porque se demoran más en morir, se demoran más en soltar, se demoran más en rendir su voluntad. ¿Qué es rendir la voluntad delante de Dios? Eso es una muerte. Es una muerte al yo. Es una muerte a lo que yo quiero hacer. Es una muerte a mis planes. Es una muerte a querer que las cosas se hagan en mis tiempos. Eso es una muerte. Y Dios dice: cuando yo te meto por un proceso de muerte, necesito que entiendas que si no mueres, dice, si el grano de trigo no muere, queda solo. Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque después de una muerte hay una. Mira al que tiene al lado y dígale: después de toda muerte viene una resurrección. El gran problema, iglesia, es que muchas veces no lo creemos, porque creerlo es difícil. Porque humanamente hablando, cuando uno tiene que morir a proyectos, a sueños, a planes que uno ya tenía armados, y Dios no deja que ocurran, por algún motivo Dios no deja que ocurran, y uno dice: pero ¿por qué, Señor? Si yo he creído por esto, yo he sembrado por esto, yo he pactado por esto, yo he estado esperando esto y todavía no se da. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios dice: porque si no mueres, quedas solo, pero si mueres, conocerás la resurrección. Y cuando conozcas el poder de mi resurrección en tu vida, llevarás mucho fruto. Por eso dice en Juan 15, de otra manera, en otra terminología, pero el principio es el mismo. Mire lo que dijo Jesús en Juan 15. En el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Esa palabra limpiar es podar, es cortar. No es limpiar con agüita y jabón, no, es limpiar con tijeras, es limpiar cortando, es limpiar arrancando cosas que parecen buenas, pero que Dios dice: necesito cortarlas de tu vida. ¿Y para qué lo hace? Si yo estoy dando fruto, ¿para qué me limpia? ¿Para qué me corta? ¿Para qué me poda? ¿Para qué me lleva a morir? ¿Para qué me lleva a desprenderme? ¿Para qué me lleva a dejar lo que yo más amo? Para que lleve más fruto. Alguien aplauda la palabra de Dios. Más fruto. Toda muerte en Dios termina en resurrección. Eso es lo que hoy el Espíritu Santo me envió a decirte. Todo proceso que tú estés viviendo con Dios, donde tengas que morir a algo, es porque viene una resurrección. Porque si no morimos y no dejamos que Dios resucite, entonces siempre creeremos que fue en nuestras fuerzas y no le daremos la gloria a Dios. Pero cuando uno se desprende, cuando uno muere, cuando uno atraviesa esos desiertos y esos valles de sombra y de muerte con Dios, el fin nunca será el fracaso. El fin nunca será destrucción. No. Puede parecer que así será, puede parecer que no hay otra salida, pero Dios dice: no. Ahí es donde entra mi naturaleza, ahí es donde entra mi palabra, y ahí es donde entra el poder de mi espíritu, y yo resucito todo lo que estaba muerto. Pero hay que morir. Hay que morir. ¿Y por qué digo que la resurrección es una perspectiva? Porque no solo María lo vivió. María Magdalena fue la primera
que aceptó su muerte y fue la primera que lo vio resucitado. Y ese es un principio en la palabra de Dios. Entre yo más rápido muera aquello a lo que Dios me está pidiendo que muera, entre yo más rápido deje aquello que Dios quiere que yo deje, entre yo más rápido me someta a la voluntad de Dios, aunque me cueste, más rápido veré el poder de la resurrección. Pero no solo le pasó a María, le pasó a los dos discípulos que corrieron a la tumba. Vamos a ir a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: el primer día de la semana, ahí está otra vez esta bella mujer, María Magdalena, fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Aquí ya había pasado lo que Marcos 16 registra. Ella ya había visto al Señor resucitado. Dice: corrió a Simón Pedro y al otro discípulo. El otro discípulo es el que está escribiendo, Juan, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Dice el versículo 4: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, cuando Juan dice el otro discípulo, está hablando de sí mismo. El otro discípulo, o sea él, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, aquí vienen tres verbos. Dice: vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Este fue el versículo que les leí al inicio. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Le pido al Espíritu Santo que me ayude a explicarte esto. El día que Jesús resucita, ocurre algo asombroso. Pedro y Juan salen corriendo para la tumba. Dice ahí la palabra que Juan llegó primero. Pero si usted nota el versículo 5 dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y el primer verbo de ver, vio los lienzos, es la palabra griega, va a salir allí en la pantalla, blepo. Dice la Biblia: Juan llegó y vio, pero no entró. Después dice que Simón Pedro entró y vio los lienzos. Otra vez ver, el verbo ver. Y por último dice que entró Juan, y cuando Juan entró, vio y creyó. Otra palabra para ver. Son tres verbos. En español es la misma palabra, ver, pero en griego no. En griego son tres palabras diferentes. La primera palabra, blepo, lo que hizo Juan cuando llegó a la tumba y se asomó y vio los lienzos, ese blepo significa, va a salir allí en la pantalla, mirar y observar. Simplemente mirar y observar. Pero cuando Pedro llegó, Pedro no se quedó en la puerta. Juan se quedó en la puerta. Pedro no, dice la Biblia que Pedro entró de una y vio también los lienzos. Pero ese ver es diferente al de Juan. Ese ver es la palabra griega teoreo, que significa contemplar para analizar. Es más profundo, no es solo ver. Yo veo esa luz, pero eso es blepo. Pero teoreo es diferente. Teoreo es: yo me acerco para analizar la luz. Venga a ver, eso tiene un cable. Ese cable está conectado a una toma. Ok, es otra vista, es mucho más profundo, es un escrutinio, es un análisis de lo que se observa. Eso es teoreo. Y entonces dice la Biblia que Pedro vio los lienzos y vio el sudario. Y cuando Pedro ve los lienzos y el sudario, le dice a Juan: entra. Y Juan entra y dice el versículo 8: y el que había venido primero al sepulcro entró y vio, otra vez el verbo ver, y creyó. Y esa es otra palabra en griego, que es orao. Y orao significa ver espiritualmente.
percibir, discernir, para los que toman nota, entender el significado espiritual. Son tres maneras de ver la vida y todas ocurren en el día de la resurrección. El contexto en el que estas tres palabras griegas se dan en la palabra es en el día de la resurrección, porque la resurrección tiene todo que ver con la forma como vemos la vida. Y quiero que me prestes tu atención en esta parte final. Cuando Juan llegó a la tumba, dice que no entró porque vio los lienzos. ¿Qué era lo que pasaba cuando alguien era sepultado? En el caso de Jesús, en Juan capítulo 19, en el versículo 38 dice que cuando Jesús murió, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, vino secretamente por medio a los judíos y rogó a Pilato para que le dieran el cuerpo. Y Pilato se lo dio. Dice, y vino y se llevó el cuerpo, versículo 39, y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Entonces, cuando Jesús muere, estos dos hombres, Nicodemo y José de Arimatea, toman el cuerpo de Jesús y lo preparan para ser sepultado, lo embalsaman. ¿Con qué? Con 100 libras de áloes y de mirra. Entonces tomaban unos lienzos y envolvían el cuerpo, pero esos lienzos iban bañados en áloes y mirra, y le seguían aplicando más áloe y más mirra mientras lo iban envolviendo en los lienzos. Quedaba más o menos como cuando uno ve esas películas de las momias. Así quedaba el cuerpo, completamente enrollado en los lienzos, pero esos lienzos no estaban secos. Esos lienzos tenían 100 libras. Imagínense 100 libras de áloe y mirra. Eso es un montón. Entonces quedaba una figura enorme donde el cuerpo estaba dentro, pero envuelto en todos estos lienzos. ¿Y qué era lo que ocurría? Cuando se secaba el áloe y la mirra, se endurecían los lienzos. En otras palabras, era como un yeso. Se volvía un yeso, se volvía una estructura rígida. Los lienzos se volvían como un yeso que rodeaban a la persona. Eso fue lo que le hicieron a Jesús cuando lo meten en la tumba de José de Arimatea. Entonces Jesús no estaba solo el cuerpo, Jesús estaba envuelto en un reguero de lienzos con aloe y mirra que se enyesaba, eso se ponía duro. Entonces cuando Juan llega a la tumba, Jesús ya resucitó, Jesús ya no está ahí, pero cuando Juan llega a la tumba dice, vio los lienzos y no entró. ¿Por qué no entró? ¿Por qué no entró? La clave está en el verbo ver, porque Juan lo único que hizo fue observar y mirar, pero no analizó, no investigó, que eso es lo que significa teoreó, que sí fue lo que hizo Pedro. Entonces Juan llega, imagínese usted, es muy temprano en la mañana, no hay luz eléctrica, allá no hay iPhones con lamparita, con linterna, no, está todavía oscuro. Ellos llegan a la tumba, Juan llegó primero, seguramente fue porque la noche anterior no comió mucha pizza, entonces está un poquito más flaco. Llegó primero. Y Juan ve los lienzos, claro, él ve esa mole de yeso blanco, de lienzos ya endurecidos. Y Juan dice, el Señor todavía está ahí. Él está ahí. Por eso no entra. Porque cuando ve los lienzos, él dice, todavía está ahí el cuerpo. Porque él ve el yeso. Pero Pedro no se aguanta. Pedro llega después, pero Pedro entra, dice que baja. Y Pedro ve los lienzos, pero esta mirada es diferente a la de Juan. La de Juan fue solo mirar. La de Pedro fue entrar y analizar. Y dice la Biblia que Pedro ve los lienzos, el yeso ese, pero también ve el sudario. El sudario era una toalla que se le ponía en la cara. Entonces envolvían a la persona en lienzos, pero no le tapaban la cara. La cara quedaba descubierta. Y cuando la persona ya estaba enyesada, porque estaba muerta y estaba puesta ahí, tomaban esta toalla y se la ponían en el hueco que le quedaba a la cara. Imagínese usted un yeso con la forma humana, solo que mucho más grande. El hueco donde va la cara, ahí ponen el sudario. Y cuando Pedro entra y ve, pero este fue teoreo, ponme otra vez las tres palabras, porfa. No solo miró, sino que contempló para analizar.
de un momentico. Él entra, ve los lienzos. Repito, no había luz eléctrica, no había manera de mirar lo que estaba adentro del yeso, de los lienzos. Entonces cuando Pedro llega, todavía está oscuro, pero Pedro no solo ve los lienzos, sino que dice que ve el sudario. El sudario que debería ir en la cara, Pedro lo ve enrollado a un lado. Cuando Pedro ve el sudario, seguramente el texto no lo dice, pero seguramente lo siguiente que tuvo que hacer fue decirle a Juan: Juan, el sudario no está sobre la cara. Y eso es lo que llama la atención a Pedro. La toallita esa no está sobre la cara, está enrollada. Y esto es hermoso. Y si me puedes ayudar en el piano, Fabi, esto es hermoso lo que les voy a decir. Cuando Jesús resucitó, Jesús mismo enrolló su sudario y lo dejó a un lado. Cuando ellos entraron a la tumba estaba perfectamente organizada. Y lo que le llama la atención a Pedro es que Pedro ve que el sudario no está en la cara, sino que está enrollado. Entonces le dice a Juan: tienes que venir a ver esto. Y dice que el discípulo entró, Juan, dice, y vio. Pero ese ver significa espiritualmente percibir. Significa entender con la mente y con el espíritu. Cuando Juan ve, seguramente entonces Juan mete la mano en el hueco de la cara, mete la mano, dice: aquí no hay cuerpo. Y entonces entiende y dice: no fue que se lo robaron, porque si se lo hubieran robado, se lo hubieran llevado con lienzos. No sé si me estoy explicando. No había manera, escúcheme, no había manera, después de que a un muerto lo enrollaban y lo embalsamaban, no había manera de sacar el cuerpo de los lienzos y los lienzos ahí intactos. No había manera, se lo tenían que llevar con lienzos y todos. Es un yeso. Eso es como que usted está enyesado por completo. No hay manera de usted salirse y el yeso quedar perfecto. Por eso cuando Juan ve y ve el lienzo, dice: él está ahí, ahí están los lienzos. Si se lo hubieran robado. Pedro no, Pedro entra y dice: no, un momentico, pues ahí están los lienzos, pero aquí está el sudario enrollado. ¿Qué tan detallista es nuestro Señor Jesús? Que cuando resucitó no solo se fue, enrolló su propio sudario y dijo: Pedro va a necesitar ver este sudario para creer. Y cuando Pedro ve el sudario y Juan entonces entra, seguramente tuvieron que meter la mano y darse cuenta que no había cuerpo. Y entonces dice que entendieron espiritualmente, pudieron ver con otros ojos. Dice: vieron y creyeron. Vio y creyó. ¿Qué fue lo que vieron y creyeron? Dijeron: un momentico, si el sudario está ahí enrollado, si los lienzos están intactos, pero no hay nadie adentro, la única explicación es que lo que Él nos dijo se cumplió. Resucitó. 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 Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirte hoy para terminar? Dios quiere que la resurrección de Jesús, su naturaleza de resurrección, cambie tu manera de ver la vida. Y no solamente mires con el verbo blepó. No solamente digas: ay, sí, qué triste. Ay, este proceso que estoy pasando, pastor, es muy duro. Ay, esto es muy difícil. No solo mires la realidad humana, porque si solo miras la realidad humana, te vas a deprimir, te vas a entristecer, no va a haber esperanza de futuro. Si solo ves la muerte desde la perspectiva humana, vas a decir: sí, ya eso se murió, ya no hay nada que hacer, se acabó todo. No, tienes que pasar al siguiente nivel, teoreo, contemplar, para analizar. ¿Y cómo se vive eso en la práctica? Es ir a las escrituras y contemplar la verdad de Dios. No es solamente mirar la realidad humana, no, es ir a la palabra de Dios y decir: Señor, yo aquí necesito revelación. Yo necesito analizar lo que me está pasando, pero no como el mundo lo dice, sino como
tú lo declaras en tu palabra. Yo voy a analizar mis emociones por la palabra. Yo voy a analizar lo que a mí me está pasando por la escritura. Todo lo que yo estoy viviendo, voy a ir a la escritura y aquí voy a contemplar, aquí voy a ver otra perspectiva. Y si lo haces de esa manera, llegarás a orao. Y el verbo orao significa ver espiritualmente, discernir. Eso no lo hace un carnal. Eso solo lo puede hacer una persona llena del Espíritu Santo. Dice, sí, la palabra orao significa entender el significado espiritual de algo. ¿Y qué significa orao? Orao es que ahora yo veo lo que me pasa, pero entiendo que espiritualmente Dios está obrando. Yo veo la crisis, yo veo la destrucción, yo veo la ruptura familiar que estamos viviendo, yo veo, pastor, la enfermedad por la que estoy atravesando, pastor, yo veo, pero no veo solo con blepó, no veo solo naturalmente, no miro solo lo que pasa en la humanidad, miro con orao. Significa entiendo que si Dios está permitiendo que esto en mi vida se muera, es porque viene una resurrección. Es discernir. Y muchos de nosotros somos como Juan. Llegamos ante la crisis y simplemente vemos muerte, y entonces nos vamos, y entonces nos desanimamos en la fe. Estoy seguro que si Pedro no hubiera entrado a la tumba, si solamente hubiera ido Juan y ve que los lienzos están ahí, y él dice, no hay manera que los lienzos estén sin el cuerpo. Si los lienzos están es porque el cuerpo está. Él todavía está ahí, vámonos. Eso que está diciendo María debe ser que está alucinando, la pobre. Yo sé que ha sido muy duro para todos la muerte del Señor. Entonces ella vio algo, pero no, fue una alucinación. Vámonos, devolvámonos. Si Juan solo hubiera llegado y mira desde la puerta, como muchos hacemos ante las circunstancias de la vida, solo vemos lo que se puede observar en el mundo físico, solo vemos lo que otros ven en lo natural, y entonces nos vamos desanimados y decimos, voy a morir al sueño, y ya no se va a cumplir, y simplemente mi fin es destrucción, y lo que Dios prometió seguramente, no sé, no era para mí, era para alguien más, pero ya no va a pasar, ya no se va a cumplir, y nos vamos frustrados y nos vamos desanimados y caemos en depresión y caemos en soledad y caemos en angustia porque solo vimos con los ojos humanos. Pero si por el Espíritu de Dios podemos hoy entender que todo lo que Dios hace termina en resurrección, y que aunque las muertes son necesarias, lo que la muerte produce es más fruto. Entonces cuando veamos muerte y cuando veamos caos y cuando veamos que Dios nos somete por procesos muy duros que no podemos comprender, podemos ver con los ojos de la fe, podemos ver con los ojos del Espíritu y decir, aunque no tengo idea cómo, pero yo sé que Dios va a resucitar esto. Yo sé que Dios va a traer vida después de un tiempo. Yo sé que algo va a volver a vivir. Yo no sé cómo, pero sí sé quién. No sé cómo, pero sí sé que mi Jesús es la resurrección y la vida. Esto termina en resurrección. Alguien declárelo con fe. Diga, esto termina en resurrección. No sé cómo lo va a hacer Dios, no entiendo por qué, pero esto termina en resurrección. Aquí no termina tu historia, aquí no termina tu matrimonio, aquí no termina tu llamado. No. Esto termina en resurrección. Alguien se ponga de pie y lo declara. Alguien que se pare y lo diga. Esto termina en resurrección. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no
Ponme ahí en la pantalla, porfa, Efesios 1:17 en la Nueva Versión Internacional. Leemos esta escritura y terminamos. Y yo sé que ya el Espíritu Santo está ministrando a muchos de nosotros. Efesios 1:17 en la NBI. Esta es la oración del apóstol Pablo. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Para que conozcamos mejor a quién, Juan Pablo, a Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que conocer? Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Orao. Que no miren la vida solo con blepó. Que no miren la vida solo como la gente en su familia lo ve, como tu jefe lo ve, como tus colegas en la universidad o en la oficina lo ven. Sino que mires la vida con otros ojos, los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Dios los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y yo creo que Dios oyó la oración del apóstol Pablo. Y por eso hoy Dios está abriendo ojos espirituales, para que las noticias que vengan en los próximos días y te afecten y te duelan y te hagan llorar, son noticias, entiéndeme la palabra, de muerte, de algo que no va a pasar, de algo que tú esperabas, pero pareciera que no, pareciera que se acabó. Esas noticias tú no las puedes ver con blepó solamente, porque te vas a morir, te vas a afligir, te vas a deprimir, no vas a ver esperanza al futuro, no vas a seguir trabajando por tus sueños y por el proyecto de Dios en tu vida. Vas a querer tirar la toalla, vas a querer decir de qué valió esperar y de qué valió orar, si mire lo que está pasando. Pero hoy le pido al Espíritu de Dios que abra los ojos de tu corazón, los ilumine, como dice Pablo, para que no veas con blepó, veas con orao. Y cuando veas con orao dirás, aunque no tengo ni idea cómo Dios lo va a hacer, pero si Dios me está llevando a morir, es porque el grano de trigo llevará fruto. Llevará fruto. Es porque tu hogar llevará fruto. Es porque tu llamado llevará fruto. Es porque lo que Dios quiere hacer contigo llevará fruto. Te lo estoy predicando porque lo estoy viviendo. No entiendo por qué muchas cosas Dios está haciendo en mi vida, cambios y cosas que se vienen, pero sé que algo dará fruto en el futuro. Algo Dios más grande desatará sobre mi vida y sobre tu vida, si tenemos la fe para ver la resurrección. Para ver la resurrección. Eso es lo que yo le pido hoy al Espíritu Santo, que te abra los ojos y veas resurrección. No mires la muerte. No, acéptala, ríndete, dile, ok Señor, si tú quieres que yo muera esto, muero, lo entrego, pero yo veo resurrección. Esto termina en victoria, esto termina en alegría, esto terminará en gozo, esto terminará en unos años. Miraré al pasado y me reiré y diré, Dios fue bueno, Dios fue fiel, Dios sí tenía un plan, Dios no me destruyó, Dios me mejoró, Dios me llevó a avanzar, Dios me llevó a conquistar. Alguien levante sus manos y reciba esa unción, y recibe esa unción. Vas a ver las cosas en otra manera, vas a ver las cosas con otra perspectiva. Sí, hay resurrección. Hay resurrección. Hay resurrección. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. Oh, el Espíritu Santo está tocando tu vida. El Espíritu Santo está abriendo tus ojos. De lo que vendrá, Tú
tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pon tu mano sobre tus ojos si lo puedes hacer. Y di conmigo: Señor, en esta mañana yo te pido, ayúdame a ver lo que no puedo ver. Ayúdame a entender lo que hoy no puedo entender. Ayúdame a confiar y a no caminar por lo que estos ojos naturales pueden ver, sino por lo que mis ojos de la fe pueden ver. Hoy recibo la perspectiva de la resurrección. Todo lo que estoy viviendo terminará en resurrección, porque tú eres, dilo otra vez, porque tú eres la resurrección y la vida. Amén. Dale ese aplauso al Señor en esta mañana.